Buenos días a todos aquellos que no saludé. Ahí mientras reciben ustedes el desayuno, voy a ir abriendo la palabra de Dios en el pasaje que los hermanos me dieron. Hugo específicamente me compartió. Primera Samuel, capítulo 1. Voy a comenzar lentamente porque sé que unos 2 o 3 minutos donde cada uno se sirve el café, abrimos si hay un alfajor o algo y por ahí nos distraemos, así que sírvanse tranquilos, queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos aquellos que nos visitan, estoy muy contento por visitas y es un privilegio, ¿verdad?, que el Señor nos da de poder abrir su palabra, de poder meditar en ella. También agradezco a Joel que está haciendo ahí malabares, los chicos de multimedia, para poder pasar el pasaje ahí. Específicamente vamos a estar meditando, el título que me dieron es Ana, su súplica. Una mujer, y vamos a meditar en la oración que ella hizo. Podemos encontrar esta oración en el libro de Primera Samuel, capítulo 1, que vamos a leerlo desde ahí. Podemos pensar en Ana como un gran ejemplo también, como una mujer piadosa. Y vamos a leer desde el versículo 2. Está ahí, lo pueden seguir, lo voy a leer en esa versión. Dice: Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a pensar esto. Elcana es un nombre propio, un hombre que se llamaba Elcana. No se llamaba Marcos, no se llamaba Cristian, no se llamaba Elcana. Y tenía 2 esposas. Este hombre tenía 2 esposas. Una de ellas era Ana y otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año, Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerles sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Si vos tenés otra versión, tal vez dice, Dios no le había concedido tener hijos. De manera que, 7. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban en el tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntó Elcana, su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no soy mejor que tener 10 hijos? Qué personaje, ¿no? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contesta mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello.
Mientras Ana oraba al Señor, Elí le observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, Elí, uno de los jueces, pensó que estaba ebria, que estaba borracha. «¿Tienes que venir borracha?», le reclamó. «Abandona el vino». Y fíjate cómo le responde Ana. Versículo 15. «Oh no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino, ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Versículo 19. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificios y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo mejor que te parezca, acordó Elcana, quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir su promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo de Silo. Entonces llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. «Señor, ¿se acuerda de mí?», preguntó Ana. «Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida». Y allí ellos adoraron al Señor. Amén. Hasta ahí, después vamos a leer un poquito más adelante. Pero en primer lugar podemos ver en Ana un ejemplo de una mujer piadosa. Ahora, el privilegio de ser madre no llegó sin dificultades. Ella no podía tener hijos. Tal vez otras personas podamos estar atravesando diferentes tipos de dificultades como problemas de salud, de soledad, problemas familiares. Ana tenía problemas familiares también, pero aún esos problemas familiares tenían que ver con el hecho de que no podían tener hijos. No podía tener hijos. Elcana, su esposo, era un polígamo. Polígamo es una persona que tiene más de una esposa. Ahora, puede ser que, no lo sabemos, pero puede ser de que él se haya buscado otra esposa porque capaz que no podía tener hijos con ella, entonces se buscó otra esposa. Ahora, vos fijate lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2, no lo busquen, pero el Señor nos enseña claramente que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice y a sus mujeres. Entonces podemos ver, en primer lugar, que esto no era lo que Dios había determinado. El mandamiento que había Dios determinado era más antiguo que la poligamia. Era una costumbre tal vez de la época, y capaz que Elcana pensó, bueno, es una costumbre de la época, puedo tener más de una esposa. Se acomodó a la cultura, a lo que los demás hacían, se buscó otra esposa, tuvo hijos, se acomodó a la cultura en vez de acomodarse a los principios bíblicos. Su solución o la supuesta solución podemos relacionarlas con otros casos del Antiguo Testamento, donde buscar a otra mujer también tuvo consecuencias desastrosas. La cuestión, podemos decir que la poligamia era una costumbre de la época. Y déjame leer lo que dice un autor en cuanto a esto. Esto nos recuerda a nosotros, ¿no?, lo fácil que es
hacer concesiones a las costumbres de la cultura a costa de los principios de la palabra de Dios. Dios es el creador del matrimonio, hermanos, y Él sabe cómo debe funcionar. Y el Cana cedió a las costumbres de la época. Hermanos, nosotros no debemos poner nuestra cultura argentina por encima de los principios de la palabra de Dios. Debemos quitar cualquier principio tal vez cultural que tengamos arraigado en nosotros que vaya en contra de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros al venir al Señor, venimos con un bagaje de nuestra cultura, de nuestra crianza, de cómo fuimos. Y cada una de esas cosas, a veces son cosas que no están ni bien ni mal, son tan solo costumbres. Pero cuando hay cosas que van en contra de los principios que Dios ha determinado en su palabra, eso no debemos acostumbrarlo a los principios, sino que debemos nosotros acostumbrarnos a los principios, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Eso en primer lugar, pero avancemos. Vemos a una mujer atribulada, ¿verdad? Versículo 7 y 8. Año tras año sucedía lo mismo. Penina, la otra esposa, ¿no?, se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Penina tenía hijos. Ana, ninguno. Así. Vamos a tratar de reconstruir un poco la escena. Vos imaginate que estamos, no lo dice la palabra, pero que estaban en la casa, capaz que compartían la casa, no sé. Y estaba Penina con su hijo ahí y Ana por allá. Y uno de los hijos, capaz que inocentemente, le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué Ana no tiene hijos? Y Dios nos la bendijo. Se burlaba de la otra. Vos imaginate qué feo habrá sido convivir con una persona así. Se burlaba. Ana estaba en una profunda depresión, a tal punto que Ana no comía. No había una solución aparente. Y cuando llegaba el tiempo del sacrificio, se intensificaba esta burla para con Ana. Y bueno, y ahí aparece el Cana. Ahí por ahí cuando nosotros hablamos, cuando metemos la pata, ¿no? ¿Por qué no comes? ¿Por qué llorás? Dice. Sí, porque no puedo tener hijos. Bueno, ¿acaso no soy mejor yo que 10 hijos? La tristeza iba a seguir con Ana por más de que le decía eso. No habló con sabiduría ese hombre. Metió la pata, digamos. Muchas veces nosotros, con querer ayudar, a veces metemos la pata, ¿verdad? Ella siguió con tristeza. No que dijo, bueno, ahora tengo este marido, ya está. ¿Qué sé yo? No. Pero hay algo que me llama la atención también que dice el versículo 6, que Dios no le había permitido tener hijos. Dios no le había concedido tener hijos. Y eso nos recuerda de que Dios es el que nos concede hijos. No que nos concede hijos, digamos. Yo no tengo hijos. Pero la pregunta ¿es solamente la concepción de un cuerpo físico lo que hay en un vientre? ¿Solamente es un cuerpo físico la unión de un espermatozoide y de un óvulo? Se necesita, claro, un espermatozoide y un óvulo, pero eso es un cuerpo. Pero ¿quién es el que da el alma? Dios. Por eso la intervención divina está desde la concepción. Y me llama poderosamente la atención que dice, Dios no le había concedido tener hijos. Capaz que Ana pensó, ¿será que tendrá razón esta? Que algo, no sé, Dios me maldijo, no sé. Empieza a llenar la cabeza, no necesariamente con verdades, pero el enemigo es muy astuto para meter mentiras en nuestra cabeza, ¿verdad? En esto o en diferentes problemas que podamos estar atravesando. Nosotros podríamos decir otras cosas de
acerca de este relato, pero vos, ¿cómo hubieras o cómo hubiera yo reaccionado al vivir con una persona como Penina ahí al lado? ¿Cómo le hubieras respondido? Encima vos tenés a tu esposo a tu favor, porque ella le amaba, el esposo le amaba más a Ana. Yo esta la pongo en la silla, yo la siento esta. No, fíjate que ella respondió con mansedumbre, nunca o al menos la palabra no manifiesta de sus reacciones. A pesar de los intensos ataques y a pesar de lo que habían hecho, no vemos una mujer que reaccionó, que quiso tomar venganza de eso. Sus problemas no controlaron sus reacciones, hermano. ¿Cuánto esto tengo que aplicar? Y tenemos tal vez que meditar cada uno de nosotros. Era la conducta de una persona que era consciente de que los ojos de Dios estaban sobre ella. Era una mujer que amaba a Dios, que creía en un Dios que cumple sus promesas. Y no se quedó con eso, no dijo, bueno, Elcana, vení, vamos a hablar con esta porque me tiene... Sacala de acá. Con amargura oró, versículo 10. Ana, con una profunda angustia, llora amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contesta mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Lo voy a buscar en Reina Valera, porque me gusta específicamente que dice siervo, sierva. Ana, versículo 11. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras... Lo volví a leer en NTV. Si dieres a tu sierva un hijo, yo lo dedicaré al Señor. Y antes dice, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva. No dijo, Señor, dame. ¿Por qué ella tiene y yo no? No le reclamó, sino que le habló con una actitud de sierva. Y eso, hermano, es en cuanto tal vez a la concepción que ella tenía de Dios, el concepto de que Dios es un Dios soberano, de que Dios es un Dios bondadoso, benigno. Y Él no deja de ser soberano y benigno porque no le había dado un hijo. Pero ella a la vez le pedía, Señor, si soy tu sierva. Y acá quiero poder meditar brevemente en lo que sería una oración antes de Samuel, que es la que estamos leyendo ahora, y la oración después de Samuel. A-S antes de Samuel y D-S después de Samuel. En esta primera oración podemos ver eso, ¿no? Oh Señor de los ejércitos celestiales, si te dignas. Ella viene con una actitud de derramar su corazón a Dios. No es solamente una oración por la comida, no es solamente una oración por un devocional diario, sino que derramó su corazón delante de Dios. Y bueno, eso es lo que tal vez nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios en oración, lo que nos pasa, nuestros problemas, ser sincero delante de Dios. Y tal vez tenés, porque nos pasa, no podemos ocultarle a Dios con una actitud de queja. Señor, me pasa esto, perdóname. Me arrepiento, Señor, por tener estos pensamientos acerca de ti, Dios. Yo pensé esto acerca de ti, Dios. Perdón. Te pido perdón porque tuve este pensamiento horrible contra ti, Dios. Pero venir derramados delante de su persona, ¿no? No es solamente una simple oración, una linda oración, sino que algo que va desde lo profundo. Y me gusta una frase que la anoté acá, que dice, no es mía, ¿no? La oración no es tanto para pedir, es para derramar mi alma delante de Dios. Nuestras oraciones deben ser desinteresadas. No estoy diciendo que si
O sea, si pedimos y no recibimos es porque tuvimos una mala intención. No, tal vez puede ser de que no sea la voluntad de Dios, simplemente eso, pero muchas veces tal vez pedimos, dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces he pedido mal? ¿Cuántas veces, hermanos, tal vez has pedido mal? Y lo vuelvo a decir, no es que si pedimos algo y no nos dio es porque no sé si fue su voluntad, tal vez fue porque no fue su voluntad o tal vez fue por un pensamiento egoísta nuestro. ¿Querés un trabajo? ¿Le pedís a Dios un trabajo? ¿Cuál es tu intención detrás de eso? ¿Tener dinero? ¿Hacer lo que quieras con el dinero que Dios te dé? ¿Malgastarlo? ¿Eso es lo que Dios desea? ¿Vos pensás eso? A lo mejor capaz que consigas ese trabajo, pero capaz que no sea la puerta que Dios te abrió, digamos. O querés ir a trabajar y pedís a Dios un trabajo y creés que de esa manera, pidiendo ese trabajo, y vas a poder agradar a Dios en ese trabajo, ser luz para con esas personas, llevarle a Dios a esas personas, tener un sueldo y con ese sueldo poder servir a Dios también de manera económica, ¿verdad? Ayudando a los que nos tienen y demás, misiones. Nuestras oraciones deben ser, como la de Ana podemos tomar ejemplo, desinteresada y con una mentalidad objetiva. ¿Para qué pido? Para ti, Dios. Ella pidió para Dios. Yo, si me da el Hijo, te lo doy a ti, Señor. Me encanta proveer eso. Entonces, podemos ver hasta ahí, la oración AS, antes de Samuel. Y ahora vamos a leer un poquito de la oración DS, después de Samuel, capítulo 2. Gracias, Joel. Dice, luego Ana oró, mi corazón, ya le había dado el Hijo, ¿no? Se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A algunos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Él pone entre los príncipes y lo coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero a los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Lo vuelvo a leer. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el desierto. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. La oración de Ana. Y aquí llegamos y termina la oración. ¿Y dónde está la petición? Me salió un verso. ¿Dónde está la petición? No hubo petición. Solamente exaltó a nuestro Dios, exaltó sus atributos, exaltó su grandeza, dijo quiénes era. Entonces ahí podemos ver de que la oración tal vez no es tanto para pedir, sino para exaltar a nuestro Dios. Para exaltar su grandeza, para exaltar quién es Él. Ella parecía, por lo que leímos, que cumplía lo que también estaba orando. Porque leíamos que nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Y ella no fue por la fuerza con Penina y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Y se la sacó. Sino que fue con un carácter, ¿verdad?
de sumisión a su Dios. Entonces, ahora, ¿vos creés que Dios se va a complacer de un Dios que... Perdón, se va a complacer de siervos que oren como Ana? Entonces capaz que pensamos, bueno, ahora llego a mi casa y oro como Ana, Dios me va a dar lo que quiero. No es simplemente algo mecánico, sino que es algo mucho más que eso, ¿verdad? Esta oración no es solo la forma, sino en qué cosas debo enfocarme al pedir. En su grandeza, sus atributos, lo que Él es. Él enriquece, Él empobrece, Él humilla, Él enaltece. Él tiene poder para dar, el poder para quitar. No dijo, yo no entiendo, Dios, ¿por qué vos no me das hijo como ella? Mirá cómo se burla de mí Dios. A mí Dios no me da nada. ¿La acusaron que estaba borracha? No, mi Señor, no estoy borracha. Muchas veces nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad, pero cuando terminamos de orar nos levantamos y decimos, bueno, que prevalezca la mía. Y queremos manipular lo que Dios desea. No es por la fuerza, sino que es Dios quien va a orar. Y acá podemos ver claramente el carácter de nuestro Dios. En el momento de la prueba, ¿cuál es nuestra motivación al pedir, ya terminando? Sácame de la prueba, Dios. ¿Cuántas veces he orado? Tal vez has orado así. Pero puede que tal vez esa oración, sácame de la prueba, no sea una oración que tal vez Dios quiera. Mirá lo que dice acá. Supongamos que pueda ser un ejemplo de oración. Ayúdame a glorificarte en la prueba o fuera de ella. Dame fortaleza y gracia. Tú sabes que mi deseo es que me saques de la prueba. Pero si tu deseo es que permanezca en la prueba para seguir formando el carácter de Cristo en mí, entonces déjame en la prueba. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Vos creés que Dios se va a complacer de esa oración? Tengo dudas, no tengo dudas. ¿Sabés? Si vos me podés sacar, Dios, de esto, sacame, pero si vos querés, déjame. Nosotros somos enemigos del dolor, no queremos el dolor, pero a veces Dios permite el dolor en nuestra vida o el sufrimiento para formar a Cristo en nosotros. Nosotros oramos eso, Señor, sacame, no quiero pasar por este dolor. Pero a veces el Señor utiliza, o muchas veces, esos desiertos para seguir formando a Cristo en nosotros. Él está tallando, como talla ahí un artesano, la mejor imagen de Cristo en nosotros, ¿verdad? Por eso la importancia de poder, que quiera Dios, ¿no?, darnos corazones de siervos, como el mayor ejemplo que nos dejó en la palabra, que es Cristo mismo. Cuando Él oró, Padre, parecido a lo que oró Ana, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sometía al Padre, nos dejó ese ejemplo. Y ya terminando, hermanos, quiero solamente pensar en ese mayor siervo que tenemos, el mayor ejemplo de siervo, porque se sometió a su Padre, pero también Él siendo Dios, ¿no? Cristo. Él vivió la vida que vos y yo nunca hubiésemos podido vivir, porque Él vivió sin pecado, sin maldad, sin ni una desobediencia en su vida, pero así todo Él decidió morir en una cruz, cargar allí nuestro pecado. En primer lugar debemos entender eso, de que somos pecadores, queridos amigos. Debemos entender de que hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios sin mancha, que no puede tener relación absoluta, nada, con el pecado. Y la Biblia habla de que todos pecamos, que estamos separados de la gloria de Dios, habla de que los mandamientos no es como un espejo. A mí me encanta pensar en los mandamientos porque son como un espejo que Dios nos pone para decir, a ver, ¿cumpliste o no? Y nos vamos frente a ese espejo y uno de los mandamientos es no mentirás. ¿Y quién de acá puede decir que no ha mentido nunca? Otro de los mandamientos es no matarás. Espero que no haya matado, pero así todo Jesús dijo cuando estuvo acá en la tierra que si alguno
odia a alguien en su corazón es como si lo hubiese matado. Entonces, en un punto podemos ver que al odiar hemos cometido asesinato de corazón. Y son tan solo 2 de tantos mandatos. No codiciarás. ¿Alguna vez codiciaste a alguien? Algo, a alguien. Has fallado también a otro de los mandatos de Dios. Has honrado a tu padre, has amado a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede decir que ha cumplido la ley? Entonces nos vemos ante el espejo y decimos, no tengo solución, soy culpable. Y cuando entendemos eso, entendemos que ante los ojos de Dios somos culpables, Dios nos da a Cristo. ¿Sabes qué? Yo pagué por vos. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben. Recibirle a Dios es algo súper profundo. No es tan solo decir yo creo en Dios, porque en nuestra sociedad está lleno de personas que dicen sí, yo creo en Dios. Recibir a Dios es recibir en tu vida con una actitud de arrepentimiento sincero de lo profundo de tu corazón. Creer todo lo que Él dice en su palabra, creer todo lo que Él dice. Él manda, por ejemplo, su primera predicación, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Porque el reino de Dios se ha acercado, lo dije al revés. Entonces Él demanda un arrepentimiento sincero de nosotros. Pablo cuando predicó también dijo que era un mandato, arrepiéntanse. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. Hechos capítulo 17. Así que les invito, amigos, si has entendido esto, no importa si venís hace mucho o hace poco a la iglesia, que podamos confiar en nuestro Dios, poner nuestra mirada en este Dios tan grande, arrepentirnos y dejar que Él transforme nuestra vida, ¿verdad? No hay nada más grandioso que Él. Oramos. Buen Dios, venimos ante ti una vez más, reconociendo tu grandeza, reconociendo que eres un Dios que da, que quita. Eres un Dios todopoderoso, un Dios que da la vida, que quita la vida. Señor, tú eres un Dios grande y te exaltamos y te adoramos y queremos pedirte que hagas de nosotros siervos para tu gloria, Señor. Siervos que te honren, que puedan pedir conforme a tu voluntad, que puedan honrarte con nuestra vida, con nuestras peticiones. Enseñanos, Señor, a orar como los discípulos te pedían. Y te pido muy en especial que si hay alguna persona que no te conoce, que tú puedas mostrarte, que tú puedas mostrar su condición y mostrar la grandeza de Cristo para eso, para salvar. Señor, que puedan no irse sin ti, Señor. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.